Ahora mismo hay canales sin rostro que crean vídeos de historia con IA y consiguen millones de visitas al mes. Es un formato con mucho potencial porque combina temas interesantes con una producción que se puede repetir. En este vídeo vamos a combinar esa oportunidad con otro estilo que también está funcionando muy bien: las animaciones de papel recortado. Crearemos vídeos de historia basados en temas que ya interesan a la audiencia, pero con una identidad propia, como si cada escena estuviera construida con capas de papel. Lo mejor es que no necesitas dibujar, grabarte ni contratar a un editor. Cuando terminemos, tendrás tu primer vídeo preparado y conocerás el sistema completo para crear más vídeos de este tipo. Así que vamos a empezar por el principio: analizar los canales de historia que ya están funcionando y descubrir qué temas podemos utilizar como punto de partida. Antes de generar nada, quiero encontrar ideas que ya tengan señales de demanda. En lugar de pedirle a un chatbot ideas al azar, voy a utilizar como referencia varios canales de historias que ya están funcionando, como Historically y Kelevin. Para analizarlos voy a utilizar Socialia Studio. Te dejaré el enlace junto con el resto de herramientas en la descripción, así que puedes acceder directamente desde ahí. Dentro de la aplicación añadimos estos canales como referencias y entramos en la sección de competidores. Desde aquí revisamos sus vídeos recientes, los que mejor han funcionado durante las últimas semanas y los mejores del mes. Así detectamos qué temas, títulos y enfoques consiguen más visitas dentro del nicho. No vamos a copiar ninguna historia. Analizamos los patrones para encontrar oportunidades y preguntas que generen curiosidad desde el primer segundo. Partimos de temas que ya interesan a la audiencia, pero las ideas serán nuevas. Además, utilizaremos una identidad propia de libro de papel, con escenas construidas con capas de cartulina. Cuando tenemos claro el tipo de historia, pasamos a crear el proyecto. Entramos en la sección de proyectos de Socialia Studio y pulsamos en Nuevo proyecto. Aquí podemos elegir una idea guardada o generar ideas nuevas basadas en los canales que acabamos de añadir. En mi caso, voy a elegir esta idea: la orden secreta que pudo convertir una crisis en guerra nuclear. La aplicación explica que puede funcionar porque combina una decisión individual, un momento histórico de gran impacto y el peligro de una escalada global. También muestra sus referencias. Partimos de una premisa validada, pero el contenido será nuevo y tendrá nuestro estilo. Ahora configuramos la duración. En este caso, seleccionaré unos 5 minutos y dejaré activada la generación de escenas. Después pulsamos en Generar guión e Iniciar proyecto. Socialia Studio prepara el guión basándose en los patrones de referencia, pero no copia sus textos ni sus vídeos. Cuando esté listo, podemos revisarlo antes de continuar. Una vez revisado el guión, entramos en la pestaña de escenas. Para conseguir el efecto de capas de papel, seleccionamos el estilo visual collage de papel. Socialia Studio tiene otros estilos, pero este genera imágenes con apariencia de cartulina recortada, relieve y sombras entre los elementos. Después elegimos el formato horizontal de 16:9 y establecemos una duración de 6 segundos para cada escena. El ajuste de estilo opcional lo dejaré vacío. Al pulsar en Generar escenas, Socialia Studio divide el guión y crea un prompt de imagen y otro prompt de movimiento para cada parte de la narración. Todo queda organizado por escenas, con la imagen y el movimiento que corresponden a cada frase. Cuando las escenas están listas, pasamos a la pestaña de voz. Podemos elegir una voz básica para probar el canal o una voz premium de Socialia Studio, para conseguir un resultado más natural. Seleccionamos la voz, generamos la narración y comprobamos el resultado. Si el texto es largo, la aplicación lo divide en varias partes. Por último, en la pestaña de proyecto completado tenemos el guión, los audios y todos los prompts de imagen y movimiento. Ahora que tenemos los prompts visuales, toca generar las imágenes de cada escena. Podemos utilizar ChatGPT, Gemini o cualquier otra herramienta. En mi caso utilizaré ChatGPT porque está dando muy buenos resultados para este tipo de ilustraciones. Podríamos copiar los prompts uno a uno, pero con muchas escenas sería demasiado lento. Por eso abrimos la extensión de Socialia Studio dentro de ChatGPT y pegamos todos los prompts en el formato correcto. Activamos la descarga automática y elegimos la carpeta donde queremos guardar las imágenes. En este caso, no voy a subir una imagen de referencia, porque el prompt generado con el estilo collage de papel ya describe las capas, la cartulina, el relieve y las sombras que queremos mantener. Pulsamos en Iniciar cola. La extensión enviará los prompts automáticamente y guardará las imágenes en orden. Cuando termine, revisamos el resultado y repetimos solo las escenas que hayan salido mal.
Con las imágenes listas, tenemos que convertirlas en clips. Los prompts de movimiento ya los ha generado Socialia Studio, así que cada escena tiene su instrucción correspondiente. En este caso, utilizo Google Flow. Creo un proyecto nuevo y subo todas las imágenes generadas con ChatGPT. Yo ya las tengo organizadas en una carpeta preparada, así que selecciono todos los archivos y los subo dentro del proyecto. Cuando las imágenes están en Google Flow, abro la extensión de Socialia Studio y entro en la pestaña de Google Flow. Después cargo los prompts de movimiento que hemos copiado del proyecto. La extensión detecta las imágenes y las empareja con los prompts en el mismo orden. En el panel revisamos las escenas preparadas y configuro una espera mínima de 60 segundos y máxima de 70 para que Google Flow termine cada clip antes de pasar al siguiente. Pulso en Iniciar cola. La extensión selecciona la siguiente imagen, la añade a la petición, introduce el prompt de movimiento y empieza la generación. Después espera la confirmación de Google Flow y continúa con la siguiente escena. En la cola podemos ver qué escenas están pendientes, cuál se está generando y cuáles ya han terminado. Para este estilo funcionan mejor los movimientos suaves de cámara, desplazamientos de las capas de papel, humo, polvo o luces. Cuando la cola termina, revisamos los clips y repetimos alguna escena si el resultado es extraño. El audio podemos descargarlo desde la pestaña de proyecto completado de Socialia Studio. Ahí tenemos las partes de la voz preparadas para utilizarlas en la edición. Abrimos CapCut. Creamos un proyecto nuevo e importamos el audio y todos los vídeos generados con Google Flow. Colocamos la narración en la línea de tiempo y añadimos los clips en el orden correcto, ajustando su duración para que coincidan con la historia. Podemos añadir música de fondo si queremos, pero los vídeos de Google Flow ya tienen su propio audio y música. En este caso no voy a añadir nada más, así que el montaje será muy sencillo. Comprobamos que todo esté bien ordenado y exportamos el vídeo en formato horizontal y con buena calidad. Y listo. Una sola orden estaba a punto de activar una cadena de errores imposible de detener. No era una declaración de guerra, ni siquiera necesitaba un gran ataque para cambiarlo todo. Bastaba con que saliera del canal correcto, llegara a las manos equivocadas y recibiera una respuesta antes de que alguien pudiera frenarla. La crisis ya había convertido cada movimiento militar en un mensaje. Un convoy no era solo un convoy. Hemos analizado canales de historia que ya funcionan. Hemos creado una idea nueva y le hemos dado una identidad propia con el estilo de collage de papel. Socialia Studio nos ha preparado el guión, las escenas, la voz y los prompts. Después hemos generado las imágenes, las hemos animado en Google Flow con la extensión y hemos montado el vídeo en CapCut. Ahora podemos repetir el sistema con nuevas historias y mantener el mismo estilo visual sin copiar ningún vídeo concreto. Te dejaré en la descripción los enlaces de las herramientas utilizadas y el acceso gratuito a mi canal de Telegram, donde comparto prompts, recursos y nuevas ideas para crear vídeos con IA. Si quieres ver más tutoriales sobre automatización y creación de contenido, suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos en el próximo vídeo.